Yo quiero preguntarte, ¿el Santo Grial existió? ¿Hay rigor científico para asegurar que realmente Jesucristo lo tuvo en sus manos y que anda por ahí? Dicen algunos que en Valencia. Es que tendríamos que establecer si el Santo Grial es la copa, para empezar. Porque existe un problema aquí. No sabemos si lo tiene que estudiar la arqueología, la antropología, la mitología, no sabemos si es una leyenda, si es un objeto físico, la religión. Entonces, creo que nos estamos enfrentando a uno de los más interesantes dilemas de los tiempos modernos y de los tiempos antiguos, claramente, porque si era la copa, se recogieron las últimas gotas de sangre de Jesús, ya podemos establecer el dilema. Es el mismo en el cual se hizo la última cena y se bebió el vino, y es el mismo en el cual se habría recogido esta sangre y se habría llevado a Inglaterra. Y yo conozco historias, ya las vamos a hablar, que lo ubican en Argentina, en el Cerro Uritorco, en Córdoba. Entonces, ¿dónde está? ¿Es un objeto físico? Yo sí me lo pregunto y lo quiero poner justamente a discusión, y es el objetivo justamente de este programa. Daniel, te dejo este cuestionamiento o este planteamiento para después del corte. Estamos hablando en todo caso de devoción, al margen de que si quieres un asunto de fe. Respondemos después del corte. Interesante pregunta, ¿eh? Señora, muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Viva la Mañana a través de 4 TV. Claro, el canal de la ciudad. El Santo Grial. Devoción, mito, leyenda. ¿Qué es el Santo Grial? ¿Estamos hablando meramente de fe, de esperanza? Existen versiones que señalan que el Santo Grial se encontraría en Valencia, en España, y otros lo ubican en Argentina, como lo ha comentado Daniel Muñoz. ¿Con quién estaba Luis Sánchez? ¿Por qué es tan importante el Santo Grial? ¿Qué significado tiene fuera del ser un objeto? Si lo tomáramos como algo significativo o como algo simbólico. Pues es que realmente ya en la actualidad tiene esa doble simbología, ¿no? De que es realmente un objeto que utilizó Jesús para celebrar la última cena, pero que actualmente se tiende más a calificarlo en este aspecto mágico, espiritual, como decía aquí el padre Tarcisio, ¿no? Que casi llega ya a la superstición, de exagerar el valor que pueda tener. Eso es la tendencia actual, pero lo que se comentaba en la mesa anterior, es la Edad Media, a finales de la Edad Media, cuando surge ya precisamente ese interés acerca de las reliquias, dónde están, dentro del catolicismo, ¿no? Sobre todo las órdenes monásticas, los templarios, que son los que están interesados por esas cuestiones, y que de ser real que se conservaran todas estas reliquias, las demás culturas no cristianas, sí, es que empiezan a rodearlas de ese misticismo, y por lo tanto, bueno, pues si se conservaron esas reliquias, no es posible que contengan algo especial. ¿Sería la reliquia más importante de existir? Gracias. Yo creo que aquí hay que hacer esta pequeña distinción o gran distinción. También fue un método para poder cristianizar las culturas que no eran cristianas, penetrar en la parte sensible de aquellos pueblos descendientes de celtas, godos, visigodos, etcétera, fenicios. Varios de estos pueblos del mundo antiguo que estaban dentro de la circunscripción del antiguo Imperio Romano y que de alguna manera tenían que ser llamados con la esperanza después de cristianizarlos con las bases doctrinales fundamentales. Claro que para algunos se les fue saliendo de la mano, y entonces este valor, que era más mágico que religioso, hay una línea muy delgada en el concepto humano, es lo que hizo que, esto da vergüenza decirlo, pero también en esa época del medievo, no quiere decir la iglesia, sino algunos ministros, entre ellos, no sé, obispos y cosas así, vieron que al tener supuestamente una reliquia, por ejemplo, de lo que hizo Cristo como carpintero, los pañales del niño Jesús, los huesos de San Pablo, las reliquias de la verdadera Santa Cruz. Esta es una historia triste y vergonzosa, pero es real. Si se juntaran las reliquias de la Santa Cruz que hay en todo el mundo, serían como 5 o 10 cruces, no sé. Y esto fue fruto de la necesidad de tener una manera de convocatoria, que después algunos abusaron, y eso también hay que reconocerlo con tristeza, que eso fue en el usufructo de la fe. Pero, Tarcisio, una pregunta aquí yo sí me atrevo a preguntar a alguien de la fe. Bueno, ¿y entonces qué hay de cierto? Porque, ¿qué pasa entonces con la fe? Porque si realmente hay una base física o histórica, y si después se ha tergiversado tanto simplemente por atraer los adeptos, me preocupa profundamente la base de la religión. La fe no se fundamenta sobre una copa, no se fundamenta sobre un objeto. Y en directo.
Y bueno, en los tiempos de las cruzadas, cuando los caballeros se reunían en torno a la mesa del rey Arturo, cuando los caballeros defendían a las damiselas en los castillos, en aquella época surgieron toda clase de devoción en torno a las reliquias que, bueno, de alguna u otra forma giraban en torno a Jesucristo. Que si alguna espina de la corona, que si algún fragmento o pedazo de la cruz, la sábana santa, y por supuesto surgió una nueva devoción que se llevó de calle a todas, podríamos decirlo de alguna forma. Ella es el Santo Grial. ¿Sabía usted que en 1992, su santidad Juan Pablo II utilizó el Santo Grial en una misa que realizó allá en Valencia, en España? Continuamos aquí en la mesa del señor Alfredo Adán. La Edad Media es donde empieza a proliferar mucha información y a proliferar muchos santos griales, Luis Sánchez. Pero primero voy con Ariadna y después voy con Luis Sánchez. Sí, yo quería comentar una leyenda muy hermosa que es de origen francés, que se aleja un poco de estas batallas entre caballeros, que habla de que fueron los ángeles quienes tallaron el Santo Grial por medio de, con una esmeralda que cayó de la frente de Satanás, ¿verdad, padre? Y que este fue encargado a Adán, el Santo Grial, el cáliz, digamos, y que después, como Adán cae, el cáliz recae en manos de un profeta que posteriormente lo hace llegar a manos de Jesús en la última cena, a sabiendas Jesús de que en ese momento era el fin del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Entonces me parece muy lindo el simbolismo, porque estamos hablando no tanto de estas batallas campales buscando el Santo Grial, sino de algo muy lindo y que nos puede servir también de inspiración, ¿no? Muy bien. Si le das más longevidad todavía. En los orígenes, ¿no? Acerca del uso de estos vasos, instrumentos en la cultura judía. ¿Cuál era el material? ¿De qué estaba hecho los vasos? Eran piedras, ¿sí? Que se les daba la forma de manera de copa. No tenían un pie. Ajá. Y solamente los que tenían pie eran vasos litúrgicos para fiestas muy solemnes, ¿sí? Recordemos que Jesús en la última cena estaba de peregrino, él no estaba cargando todos sus objetos personales, por lo tanto él era un invitado especial, y nos cuenta la tradición pues que fue ahí al sur de Jerusalén para celebrar la Pascua, la semana pascual, ¿no? Pero bueno, este material es posible que se haya conservado. Si es de piedra, es lógico pensarlo, ¿no? No es como la película de Indiana Jones que nos dice ahí, como arqueólogo, este es el Grial, una copa de madera. Claro, lo que pasa es que el Santo Grial y muchas de las cuestiones relacionadas con la iglesia las tenemos que ver desde dos enfoques. Una, la parte simbólica, la parte espiritual, la parte historia, y otra, la que es la más terrible, la parte de la ambición humana, de toda esta de querer controlar, ¿no? Para Hitler era muy importante la Arca de la Alianza. Eso es muy importante también, el pensamiento hebreo en torno al uso del cáliz, ¿no? Y del simbolismo que encierra la palabra. ¿Por qué? Porque también Jesús durante su pasión hablaba de ese cáliz no como un objeto, sino como una misión, ¿no? Y ya sea una misión de dolor que él había hablado para la salvación del hombre, ¿no? En el Huerto de los Olivos, pero también tiene un sentido de alegría. Cuando rebosa ese cáliz, es algo querido por Dios. En un momento, Héctor Garza, te doy la palabra. 10 de la mañana con 22 minutos, 51, 66, 50. Y al Daniel Muñoz, ¿es María Magdalena? Mira, si lo vemos desde el punto de vista que lo maneja el Código Da Vinci, tenemos que analizar una pintura. Y esa pintura realmente que estamos viendo justamente allí, que es la que nos muestra en la última cena a María Magdalena y la ausencia de una copa, es el único fundamento que se establece para decir que ella es el Santo Grial. Yo lo dudo. Es clarísimo lo que mencionas. No hay un cáliz en esa última cena. No hay copa, ella se dice. Bueno, después vemos este análisis que hace de las diagonales, que ella parecería ser esta parte femenina. Recordemos que es la figura del apóstol San Juan y que se dice que es María Magdalena, según algunos datos por ahí. Entonces, ¿dónde queda el apóstol San Juan, que sería el preferido de Jesucristo? Esas son contradicciones que no se explicaron. ¿Estaría en el baño? Capaz que le tocó servir la mesa. ¿Usted qué piensa? ¿En evidencias de fe está además lo de María Magdalena? Sí, justamente ese es el tema de este mes y vale la pena estarlo. Dejo una pregunta en el aire para responderla después del corte. ¿Son los descendientes de Jesucristo y María Magdalena el Santo Grial? Qué buena pregunta. Volvemos después del corte, no le cambie.
se había hablado un poquito de lo que eran los evangelios apócrifos, y hay que hablar también un poquito de lo que fueron los círculos gnósticos, que fueron grupos cristianos que surgieron poco después, bueno, no poco después, sino porque sí estamos hablando de cientos de años, pero en donde ellos especificaban que, de acuerdo a su visión, el grial no era un objeto físico, sino que era un símbolo. El grial era realmente un símbolo de lo que era la ascensión interna. La búsqueda era un símbolo de la búsqueda que se tiene que realizar hacia el interior, de todo lo que es el ir más allá de lo que es la cuestión del cuerpo, encontrar realmente la espiritualidad, y en base a ahí es donde se logra realmente la ascensión. Y el grial es solamente eso, de acuerdo a la visión que tenían los gnósticos, un símbolo de la ascensión. Precisamente por eso, Ricardo, la forma del Santo Grial es un hueco. Precisamente estábamos hablando de que la esmeralda, por eso después los templarios lo retoman, dicen el libro de la esmeralda, que fue toda una tradición, y la idea era formar que el ser humano, en especial la mujer, que después se une con la fotografía de María Magdalena en el cuadro del Código Da Vinci. Nosotros vemos que se forma justamente un grial, una forma de un grial, ¿sí? Que es donde dicen que está Magdalena de un lado y el pero y ella misma se forma un grial, porque la mujer en sí forma ese hueco que hace la receptividad, que hace el vacío. La mujer es el entendimiento de todas las cosas, es la que crea la forma, es una forma contenida, que lo que hace el hombre es compartir la fuerza. Ahí está, justamente esa es la fuerza. Si lograran hacer en el cuadro, hacerlo un poco, ahí está. Justamente, ahí se forma como una B antes de la M. Ahí está. Esa es la forma del Santo Grial. Pero lo que hay que recordarle a la gente básicamente es que todo esto son simples interpretaciones. Yo también estoy de acuerdo con eso. Exactamente, no podemos basar eso en esto, en la pintura de Da Vinci. Que Leonardo tenía la verdad. No, pero sobre ficciones. Mira, justo ahora sobre ficciones. En el Museo del Louvre, donde se forman las dos pirámides, precisamente, vemos a una pirámide que va hacia arriba, que representa lo masculino, y una pirámide que va hacia abajo, que representa lo femenino. Y en la parte más baja se forma otra pirámide. Pero esa pirámide forma lo que es en realidad un cubo. Yo no estoy de acuerdo. El cubo. No estoy de acuerdo. Pero si nosotros lo vemos, ahí está, en la forma del Louvre hacia abajo, exactamente. el grial como tal surge en los mitos artúricos, en la Edad Media. Es una fábula. De esa fábula se tejen en torno a ella montones de cosas. El mito de Fausto. A ver, aquí está lo de la pirámide. Sí, mira, yo ahí sí creo. Bueno, venga, termina. Pero eso es el libro de Código Da Vinci tal cual, o sea, eso no te está demostrando nada. No, pero es que mira, es que tenemos que entender algo muy interesante. Estamos hablando solo y exclusivamente de cuestiones judeocristianas. ¿Y qué